Dios les bendiga, mis amados, mis amadas. Les habla desde Medellín, Colombia, su servidora Gloria Velázquez en el programa La grandeza de su amor y su poder. Pertenezco a Radio Tierra Prometida, Proyecto Corazón Internacional en España, a Radio Alerta 7 en Nueva York y a Grupo Internacional Cadena en Unidad en Laredo, Texas. Gracias, Abba Padre, Hijo de Dios, precioso Espíritu Santo. Gracias te damos por acompañarnos una vez más. Gracias te damos por este mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Háblanos, mi amado Señor. Sopla sobre cada uno de nosotros aliento de vida. Llévanos a tus preciosos prados para tomar de las aguas de los ríos del Espíritu. Límpianos, mi amado Señor. Sánanos, sana nuestras heridas y háblanos a lo más profundo de cada uno de nuestros corazones. Dice tu palabra, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gracias, mi amado Señor, por permitirnos entender a plenitud esta enseñanza, porque la necesitamos, mi amado Señor. Déjanos sentir tu aroma, tu frescura, tu perfume, mi amado Señor. Te damos muchas gracias por acompañarnos. Amén y amén. La enseñanza de hoy se llama ¿Estás débil? ¿Tienes un aguijón, un dolor? Aprende a ser fuerte. Segunda de Corintios 12:7. La presencia del aguijón de Pablo en la carne. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Hay escondidas grandes presiones en ti? Bástate de la provisión de la gracia de Dios. El rostro más radiante esconde grandes presiones. Bástate de la gracia de Dios. Ahora vamos a mirar más detalladamente qué es lo que significa la gracia de Dios. Me fue dado un aguijón en mi carne para prevenir el que se exaltase desmedidamente. A Pablo se le dio este aguijón en la carne. En esto Pablo revela la razón para contar su visión celestial, no para gloriarse en sí mismo, sino para explicar este aguijón en la carne. Aguijón, vamos a mirar qué es un aguijón en la carne. Aguijón muestra algo que frustra y causa problemas en la vida de aquellos que son afligidos. Y da la idea de dolor, dificultad, sufrimientos, humillación o debilidades físicas, pero no de la tentación a pecar. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. De una extraña manera, el aguijón le fue dado finalmente. Fue dado por Dios, pero también era un mensajero de Satanás.
Satanás probablemente tuvo el permiso de Dios para afligir a Pablo y lo hizo con malicia hacia el apóstol. Pero Dios tuvo un propósito en todo ello y permitió que el mensajero de Satanás, de una manera exitosa, mantuviera y refrenara a Pablo de que se enaltezca en sobremanera. Vamos a mirar me abofeté. Significa que este aguijón en la carne, el mensajero de Satanás, golpeó a Pablo. Él sintió que fue golpeado y que obtuvo grandes moretes por este mensajero de Satanás. Pablo golpeado por el diablo. ¿Quién lo hubiera pensado? El rostro más radiante esconde grandes presiones y muy a menudo el hombre que está siendo bendecido más por parte de Dios está siendo abofeteado más por el diablo. Miremos lo que pasa con el consejero de Pablo en su gran debilidad y su problemático aguijón en la carne. El consejero pudo decir, mira lo que le pudo decir: Pablo, el poder está dentro de ti para conquistar esta debilidad. Hay muchos que nos dicen cuando tenemos aguijones, también oímos que nos dicen estas frases. Deberías de buscar en lo profundo de tu interior para encontrar los recursos para el éxito. Eso también es otra frase que podemos oír muy a menudo. Quizás luego el consejero le diría a Pablo, lo que en verdad necesitas es un grupo de apoyo, de individuos amables. El consejero podría sugerir a Pablo que tome medicamento para la depresión. O quizás él busque retar a Pablo al decirle, Pablo, si en verdad tuvieras fe, serías librado de este aguijón en la carne. Algunos de estos consejos podrían ser buenos en circunstancias diferentes, pero Pablo llevaría su problema, muy importante, al admirable consejero. Y eso es lo que necesitamos aprender. Llevar todos esos aguijones en la carne que nos causan tanto dolor y sufrimiento al admirable consejero. Y no hay descanso más grande cuando se lo llevamos a Él. Y Él tiene algo diferente para decirnos hoy con este mensaje. Segunda de Corintios 12:8. La oración de Pablo en cuanto al aguijón en la carne. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo hizo exactamente lo que él le decía a otros en los tiempos de dificultad. Pablo creía para sí mismo lo que él escribió en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Qué importante y necesario aprender a dar gracias a Dios de antemano cuando tenemos peticiones en oración de socorro. Y que podamos decirle al Señor, primero te doy gracias, mi Dios. De antemano te doy muchas gracias por el milagro que me dejarás ver, que me vas a dejar ver por esta petición en oración de socorro que te estoy haciendo. Qué importante aprender a darle gracias por todo y en todo. Vamos a mirar esta frase. 3 veces he rogado al Señor. De hecho, Pablo oró
repetidamente sobre este aguijón en la carne. Podríamos imaginarnos que cuando el aguijón en la carne apareció por primera vez, Pablo pensó, esto no es problema, simplemente lo entregaré al Señor en oración. Pero nada sucedió cuando él oró, así que pensó, esto es algo difícil, y oró de nuevo. Cuando nada sucedió después de orar la tercera vez, él supo que Dios estaba intentando decirle algo y también enseñarle algo, algo muy importante y poderoso. Algunos dicen que no es espiritual y que es evidencia de poca fe el orar por algo más de una vez. Y muchas veces le dicen a uno, no, pero es que yo ya oré, yo ya le entregué esa petición al Señor. Pero aprendamos esto, eso sería una sorpresa para Pablo, quien 3 veces ha rogado al Señor, y para Jesús, que oró con las mismas palabras 3 veces durante su agonía en el jardín de Getsemaní. Marcos 14, 39 al 41. Otra vez fue y oró, versículo 41. Vino la tercera vez y les dijo, dormid y descansad. Basta, la hora ha venido. El Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Aquí podemos evidenciar que muchas veces vamos a tener que orar repetidamente e importunando, cansando el cielo, molestando al cielo. Y también entendamos que no había nada de malo con la oración de Pablo. Dios no respeta la aritmética de nuestras oraciones. ¿Cuántas son las que hacemos? Ni la retórica, o sea, la elocuencia de nuestras oraciones, que también están pronunciadas, ni la geometría de nuestras oraciones, que tan largas son, ni la música de nuestras oraciones, que tan melodiosas son, ni la lógica de nuestras oraciones, qué tan metódicas, o sea, ordenadas son, sino la divinidad de nuestras oraciones. Cuánto es que derramamos el corazón. No son los dones, sino la gracia, la cual prevalece en la oración. Miremos esta frase, he rogado al Señor. La oración de Pablo en este asunto era con pasión, con entrega. Nos preguntamos si él no estaba sorprendido de que su oración no fuera contestada en la primera o segunda vez. Recalquemos otra frase, que lo quite de mí. Vamos a mirar esta frase. Las oraciones iniciales de Pablo eran para escapar del sufrimiento que le traía este aguijón en la carne. Pablo no era un masoquista, o sea, un revolucionario. Cuando él sufría, su primer instinto era el pedirle a Dios que se llevara el sufrimiento. Cuando su ruego apasionado y repetido no fue contestado, esto debió de preocupar a Pablo. Se le añadió otra dimensión a esta prueba, física, mental y espiritual. Y lo vamos a ver
En este número 1, tenía una dimensión física en cuanto a que era un aguijón en la carne, porque esto era lo que estaba pasando físicamente. Lo vamos a ver en la dimensión mental, en cuanto a que era un mensajero de Satanás, que venía a atormentar su mente. Y tercero, tenía una dimensión espiritual en el espíritu en cuanto a que era una oración sin ser contestada. ¿Qué era exactamente este aguijón en la carne de Pablo? Simplemente no tenemos la información suficiente para decirlo con precisión. Algunos lo ven principalmente como, primero, fatiga espiritual. Como segundo, otros piensan que era persecución. Muchos sugieren que era como tercero, enfermedad física o mental. Y como cuatro, o que era una enfermedad de malaria. Cada una de estas sugerencias es posible, pero Dios tenía un propósito definitivo en no revelar la naturaleza exacta del aguijón de Pablo. Dios quería que todos con cualquier tipo de aguijón en la carne fuéramos capaces de ponernos en los zapatos de Pablo. Segunda de Corintios 12, 9 al 10, la provisión de Dios para Pablo por medio del aguijón en la carne. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, 1, en las debilidades, 2, en afrentas, 3, en necesidades, 4, en persecuciones, 5, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y también cuando nos humillamos y en nuestras rodillas reconocemos el gran poder de Dios y pedimos perdón y nos arrepentimos con todo nuestro corazón, nos bastamos de su gracia. Y en ese humillarnos profundizamos la grandeza de su gran poder. Y cuando nos levantamos muy fuertes en el Señor y somos muy fuertes. Entonces vamos a recordar qué quiere decir gracia de Dios. La gracia de Dios es su preciosa presencia, su perdón, su poder, su amor y su rica misericordia. Joel 3:10 nos dice, diga al débil, fuerte soy. Miremos esta otra frase, y me ha dicho. Dios tuvo una respuesta para Pablo. La respuesta no era lo que Pablo esperaba inicialmente, pero Dios aún tenía una respuesta para Pablo. Muy a menudo cerramos a Dios nuestros oídos. Si Él responde en una manera a la cual nosotros no esperábamos o pensábamos. Segunda de Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En lugar de quitar el aguijón de la vida de Pablo, Dios dio y seguiría dando de su gracia a Pablo. La gracia que Dios le dio a Pablo era suficiente para satisfacer sus necesidades. Pablo estaba desesperado en su deseo de encontrar alivio de esta carga, pero hay dos formas de alivio.
Una, puede venir al quitar la carga. Dos, o al dar fuerza hacia los hombros que soportan la carga. En lugar de quitar el aguijón, Dios le dio fuerzas a Pablo para llevarla, y Dios mostraría su fuerza por medio de la aparente debilidad de Pablo. Para hacer esto, Pablo tenía que creer que la gracia de Dios es suficiente. En realidad, no creemos que la gracia de Dios es suficiente, sino hasta que creemos en que nosotros somos insuficientes. Para muchos de nosotros, este es un gran obstáculo. Somos las personas que idolatramos al hombre hecho a nuestra imagen y queremos confiar en nosotros mismos, pero no podemos recibir la fuerza de Dios hasta que conocemos nuestras debilidades. No podemos recibir la suficiencia de la gracia de Dios hasta que conocemos nuestra propia insuficiencia. Una gran tribulación saca la gran fortaleza de Dios. Si nunca sientes conflictos internos y un alma que se ahoga, entonces no tienes mucho del poder de Dios que te levanta. Qué poderoso saber esto, aprenderlo, conocerlo y no desconocerlo. Y sobre todo comprenderlo. Gracias te damos, mi amado Yahshua HaMashiach. Pero si te hundes hacia lo profundo de la angustia del alma, hasta que lo profundo amenaza el cerrar su boca sobre ti, y luego el Señor monta un querubín y vuela, y monta sobre las alas del viento y libra tu alma y te lleva hasta el deleite del tercer cielo. Luego percibes la majestad de la divina gracia. Entonces, ahí es cuando verdaderamente vas a comprender cuán grande y poderosa es su preciosa presencia. Cuando recibimos su gracia, entonces disfrutamos del favor y aprobación delante de los ojos de Dios. La gracia significa, 1, que Dios se agrada de nosotros. 2, que Él tiene su favor dispuesto hacia nosotros. 3, y que tenemos su aprobación. 4, y su promesa de cuidado. La gracia podía satisfacer la necesidad de Pablo porque estaba disponible en todo tiempo. Cuando pecamos o fallamos, esto no nos coloca fuera del alcance de la gracia de Dios, ya que la gracia nos es dada libremente en Jesús, no puede ser quitada después, debido a que caemos o tropezamos. Cuando venimos a Dios por fe, por medio de la sangre de Jesús, su gracia siempre está lista para satisfacer y ministrar nuestras insuficiencias. La gracia podía satisfacer la necesidad de Pablo porque es la propia fuerza de Dios. Mucho del poder de este mundo está expresado en las cosas que pueden traer daño y destrucción. Pero Dios ama para mostrar su poder por medio de su bondad y gracia. La gracia no es débil o frágil, pero es el poder de Dios para satisfacer lo que nos hace falta. Mi gracia es suficiente para ti. La gracia es el favor y el amor de Dios en acción.
Significa que Él nos ama y que se complace en nosotros. Mi gracia es suficiente para ti. ¿De quién es esta gracia? Es la gracia de Jesús. ¿No es suficiente su amor, su favor? ¿Es que fallará Jesús? También recuerda que Jesús padeció aguijones, así que a Él le importa y Él sabe perfectamente qué es lo que hacen los aguijones en la carne. Bástate mi gracia. Me alegro de que Dios no dijo, mi gracia es suficiente para el apóstol Pablo. Pudiéramos habernos sentido fuera del círculo, pero Dios lo hizo lo suficientemente amplio para todos. Tú puedes estar dentro de bástate. Yo puedo estar dentro de bástate. Bástate la gracia de Dios. ¿Estás más allá de ella? ¿Eres tan diferente? ¿Tu aguijón es peor que el aguijón de Pablo o peor que muchos otros que han conocido el triunfo de Jesús? Por supuesto que no. Esta suficiente gracia es para ti y es para mí. Esta suficiencia está declarada sin límite de palabras y por lo tanto entiendo que el pasaje quiere decir que la gracia de nuestro Señor Jesús es suficiente, muy suficiente para sostenernos. Es suficiente para darnos fuerza, suficiente para consolarnos, suficiente para hacer que las dificultades sean provechosas. Es suficiente para habilitarnos para triunfar sobre ella. Suficiente para traernos de vuelta al cielo. Quisiéramos que fuera posible el poder describir con palabras toda esta suficiencia, pero no es posible. Me alegro que no puede describirse con palabras, ya que si así fuera sería finito y no infinito. Pero ya que nunca podremos expresarlo, la gloria sea a Dios de que es inagotable. Gracias te damos, mi poderoso, mi amado de mi vida y de mi corazón, aquel que sabe cómo la abeja sabe sacar miel de las flores, puede muy bien permanecer en cada una de estas palabras y beber su contenido indecible. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por medio de sus debilidades, Dios hizo que Pablo fuera completamente dependiente de su gracia y de su poder. Pero todo fue para bien. La continua y aún forzada dependencia de Pablo hacia Dios le hizo más fuerte de lo que le pudo haber hecho, contrario a la gloria y confianza propia que le pudiera traer sus revelaciones. Muchos piensan que la verdadera madurez cristiana se da cuando llegan a un lugar en donde de alguna manera se es independiente de Dios. Y esto sí que es un error bien grande. La idea es de que tienen todos sus planes bien trazados y que no necesitan confiar en Dios al transcurrir los días. Esto no es para nada madurez espiritual. Dios deliberadamente
intencionalmente trazó las circunstancias en la vida de Pablo para que él pudiera depender constante y totalmente en la gracia y poder de Dios. Muchas personas ven a Dios como a un Padre que rebasamos, o sea, sobrepasamos en madurez. Y una vez que estamos maduros debemos de pasar ciertos obstáculos en la vida. Y mucha atención con esto. Y podemos acudirnos a Dios de la misma manera que nos acudimos la autoridad de nuestros padres. En este patrón, algunos de nosotros tratamos a Dios de la misma manera con la cual nos deslindamos, delimitamos de la autoridad de nuestros padres. Le damos a Él una medida de respeto, le damos a Él lo que se le debe. Pero ya no sentimos que debemos de obedecerle más. Y esto es supremamente peligrosísimo. En nuestros corazones nos hemos mudado fuera de la casa. Pensamos que podemos armar nuestras propias reglas en la vida, mientras cenamos en la casa de Dios, una vez a la semana. Y mientras le demos poco reconocimiento, y esto sí que es bien funesto, a esto está llegando la iglesia light y mucho cuerpo de Cristo también está en este descenso tan horrible. Y a causa de todo esto viene la frialdad, el embotamiento, el descenso espiritual y hasta caer en la apostasía, el error y la mentira. Y sí que tenemos que tener cuidado en estos últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, tenemos que aterrizar y estamos en tiempos de pura apostasía. ¿Cuántos hemos visto y hemos sabido que cayeron de la gracia de Dios? Porque conociendo la verdad, se fueron tras la mentira. ¿A consecuencia de qué? De llevar una vida espiritual muy light, de estar en iglesias muy light, maquillando y sobando el pecado. Muchos albergan un deseo para el día en que la vida cristiana se haga sencilla, pero eso no puede ser. Esperamos un tiempo cuando las mayores luchas con el pecado queden detrás de nosotros y que ahora marcharemos hacia cosas más grandes y mejores, sin batallar mucho. Ese día es una pura ilusión. No podemos ser unos ilusionistas, sino realistas. Si el mismo apóstol Pablo constantemente experimentaba debilidad, ¿quiénes somos nosotros para pensar que podremos sobrepasarle? Hay muchos siguiendo esto. Así dice el hombre, pero desechando, así dice Dios. Hay muchos que solamente les importan argumentos de hombres y alternativas, pero se les olvida, así dice Dios. De hecho, la ilusión, 1, de fuerza, 2, de independencia, en realidad dejan a cualquiera en un lugar de debilidad. No hay nada más dañino para la obra de Dios que un cristiano altivo y orgulloso. En especial los ministros del Evangelio debieran de desterrar todos los pensamientos de astucia,
habilidad intelectual, cultura, suficiencia en su obra. Y aprender que es únicamente cuando están vacíos, mira qué poderoso, que es cuando pueden ser llenos por el Espíritu Santo. Y solamente que cuando saben que ellos mismos no son nada, es cuando ellos están listos para la obra de Dios por medio de ellos. Dios obra por medio del hombre, quien ha sido limpiado, mucho ojo, limpiado y vuelto de adentro hacia afuera. Su vida ha sido vaciada delante del Señor hasta que se convierta en un débil para que ninguna carne se pueda gloriar en su presencia. Por lo cual me gozo en las debilidades. Al final, Pablo no se resigna a su destino. Él le da la bienvenida. Él se goza en que Dios le ha forzado en confiar en la gracia y el poder de Dios. Mucho más para que Él pueda decir, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias, mi amado Señor. Pablo estaba en tal nivel de poder espiritual y madurez que Dios debía de introducir deliberadamente, intencionalmente, el aguijón en la carne. La mayoría de nosotros proveen nuestro propio aguijón en la carne. Y una mirada honesta nos muestra la suficiente debilidad para que confiemos constante y totalmente en la gracia y poder de Jesús. Y aun si fuéramos a crecer hacia el poder y madurez espiritual de Pablo, Dios también nos diría, necesito que sigas dependiendo de mí en todo. Aquí está algo para que dependas de mí. Este es un lugar de victoria, no de desánimo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque si nos humillamos en esa debilidad, en esas rodillas, reconoceremos la dependencia y el gran poder de Dios. Y cuando nos levantemos de esas rodillas, vamos a ser muy fuertes. Y podremos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo, ¿era él un hombre débil o fuerte? El hombre que viajaba por el mundo antiguo llevando el Evangelio de Jesús a pesar de la ardiente persecución, quien soportó naufragios y cárceles, quien predicó a reyes y esclavos, quien estableció iglesias fuertes y entrenó a sus líderes. No era un hombre débil, no, para nada. No era un hombre débil. A la luz de su vida y logros, podríamos decir que Pablo era un hombre, pero muy fuerte. Pero él únicamente era fuerte porque él sabía sus debilidades y buscaba fuera de sí mismo por el poder de la gracia de Dios. Si queremos vidas que tengan tal fuerza, también debemos de entender y admitir nuestra debilidad y buscar solamente a Dios por la gracia que nos fortalecerá para cualquier tarea. Era el Pablo lleno de gracia quien pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13.
Los valles son rociados con la lluvia para hacerlos fructíferos, mientras que las cimas de las altas montañas permanecen secas. Secas. Un hombre se debe de convertir en un valle si quiere recibir la lluvia celestial de la gracia espiritual de Dios. ¿Por qué? Porque debemos bajar de la cima de la montaña al valle, porque eso significa humildad para poder recibir la lluvia celestial de la gracia espiritual de Dios. De todo esto puedo deducir que la peor prueba que un hombre pueda tener puede ser la mejor posesión. Oye muy claro, la mejor posesión que él tenga en este mundo, porque el mensajero de Satanás puede ser tan bueno para él que aún sería muy eficaz que en la dura prueba sea abofeteado por Satanás, para que en esa debilidad se humille de todo corazón y dependa totalmente de la gracia de Dios. Y esto será más efectivo que el haber sido acariciados por el mismo Señor. Y pueda todo esto ser esencial para la salvación de nuestras almas. Que no solamente hagamos negocio en aguas profundas, sino en aguas que echan lodo e inmundicia. La peor forma de una prueba puede ser, sin embargo, nuestra mejor porción presente. ¿Por qué? Porque es pasando por el lodo e inmundicia que vamos a ser tratados por nuestro Dios, para quedar siendo útiles para Él, para que nos quede testimonio de peso de gloria, uno de humildad, dos de fortalecimiento, y podamos decir, diga el débil, fuerte soy. Resumiendo, en lugar de utilizar su experiencia para glorificarse a sí mismo, como lo hacían los superapóstoles entre los corintios cristianos, Pablo relata el cómo toda su gloriosa experiencia le hizo humilde más que nunca. Todos los enemigos de Pablo podían ver el aguijón, no podían ver el cómo o por qué estaba allí, pero Pablo sabía que él se regocijaba aún con el aguijón en la carne. Por supuesto, el ejemplo más grande del principio de Pablo que es comunicado aquí fue vivido por Jesús mismo. ¿Podía alguien en la tierra ser más manso que el Hijo de Dios para ser colgado en la cruz, colgado en nuestro lugar, para que Él nos pudiera redimir, rescatar de nuestros pecados? Como este punto de debilidad absoluta se encontró con el gran poder de Dios, mientras Él le levantó a Él de entre los muertos, preguntémonos si la presión del aguijón en la vida de Pablo era un recordatorio del poder de Dios en la cruz. Aún así, nunca debemos de pensar que en nuestras vidas la mera presencia de un aguijón significa que la gloria y poder de Jesús brillará en nosotros y a través de nosotros. Tú te puedes, uno, resistir a la gracia de Dios y dos, te puedes rehusar a poner tu mente en Jesús y luego darte cuenta de que tu aguijón te está maldiciendo en lugar de bendecirte.
Y ya vimos que el aguijón en la carne no es ni será para maldición, sino para bendecirnos. Y sí tenemos que evidenciar, manifestar que sin el poder santificador del Espíritu Santo, los aguijones producen maldad en lugar de bondad. Vamos a explicar esto. En muchas personas sus aguijones en la carne no parecen cumplir para nada el diseño admirable de Dios, sino que crean otro vicio en lugar de quitar una tentación. O sea, ese aguijón en la carne le producirá a esa determinada persona no santificada por el poder santificador del Espíritu Santo, un vicio, una adicción, como por ejemplo, vamos a poner el robar. En vez de que fuera quitada la seducción y la tentación, esa persona no podrá entender el beneficio, la bendición y la bondad del aguijón. Al resistir y rehusar a la gracia de Dios. Y a raíz de esto vino a este mundo la multiplicación del pecado y la proliferación de la maldad. Vamos a hacer oración y vamos a darle muchas gracias a mi amado por permitirnos entender este mensaje. Porque lo más poderoso es entenderlo y comprenderlo. Gracias te damos, mi amado Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, por habernos acompañado, por habernos enseñado la profundidad de lo que hay en bastarnos de tu gracia, en bastarnos de tu preciosa presencia, tu perdón, tu poder, tu amor y tu rica y fiel misericordia. Gracias te damos, mi amado Dios Todopoderoso, porque tú dices en tu palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dices también, diga el débil, fuerte soy. Gracias te damos, mi amado Señor, porque tú eres el único que nos ayudas en nuestra debilidad. Cuando de veras nos humillamos ante ti, porque estar a tus pies es el mejor estado, es el mejor lugar para nosotros estar. Porque ahí en esas rodillas es que lloramos nuestro pecado. Ahí es que reconocemos nuestra debilidad. Ahí es que reconocemos cuán grande y poderoso eres tú, mi amado Señor. Y cuando nos levantamos de esas rodillas, reconociendo tu grandeza y tu inmenso poder, ahí es cuando verdaderamente somos fuertes. Y cuando podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias te damos, mi amado Dios Todopoderoso, por habernos acompañado, dándonos estas citas de tanto poder y ayudándonos a entender y a comprender. Porque lo más lindo de todo, cuando nosotros entendemos, es que verdaderamente, si estamos en la cima, vamos a poder bajar al valle para tomar ese rocío celestial que viene del Espíritu Santo para vivificarnos y para llenarnos
de ti, mi amado Señor. Y hoy aprendimos que una gran tribulación saca la gran fortaleza de Dios. Si nunca sientes conflictos internos y un alma que se ahoga, entonces no tienes mucho del poder de Dios que te levanta. Que tengamos siempre muy presente Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Porque qué importante y necesario es aprender a darte gracias de antemano cuando tenemos peticiones de oración. Peticiones en pura oración de socorro. Y que podamos decirte, primero te doy gracias por ese milagro que me vas a dejar ver, que viene y que va a estar manifiesto, lleno de acción y fortaleza ante mí. Porque desde ya te doy las gracias por ese milagro. Porque llamo las cosas que no son como si fueran y lo veo ya aquí al frente mío. Y por eso te lo estoy agradeciendo. Soy muy grato contigo y te doy toda mi gratitud y te doy muchas gracias, mi Señor. Gracias te damos, mi amado Señor, que nunca olvidemos, diga el débil, fuerte soy. Y nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz de Dios. Jehová Shalom, príncipe de paz. Amén y amén.